Baruch Hashem. Qué bueno. Damos toda rabá a Kadosh Baruj Hu, que nos permite nuevamente estar en un nuevo Yom Shabbat. Así que seamos todos recipientes en este día para recibir la energía y la luz divina que los mundos de arriba estarán emanando durante las próximas 24 horas. Y bien, las dos velas de Shabbat que ya tenemos encendidas en nuestras mesas desde antes de la puesta del sol, esas dos luminarias o velas que tenemos en la mesa donde otro momento haremos Kiddush, simbolizan la recepción de la Malká. Simbolizan la recepción de la Malká, la reina Shabbat. No es solo por colocarlas en nuestras mesas, no es solo por hacer una brajá, sino que las dos velas que encendemos antes de la puesta del sol representan la recepción o la bienvenida que le damos a su luz, a la energía de la reina Shabbat, luz y energías con que son envueltos todos los hogares y cada mishpahá que cumple esta mitzvah. Toda mishpahá, toda familia donde se hace el encendido de las dos velas, por supuesto que esta familia se ve beneficiada con la luz y la energía, puesto que esto es el encendido de las dos velas. Darle la bienvenida, darle la recepción a esta luz y energías divinas. De hecho, cuando nosotros vemos las dos velas en nuestras mesas, siempre lo digo que una nos dice, Zahor Yom HaShabbat Lekadsho. Nos dice, acuérdate del Yom Shabbat para santificarlo. Y la otra vela nos dice, Shamor Yom HaShabbat Lekadsho. Cuida o guarda el Shabbat para santificarlo. Esta mitzvah, por supuesto, de nuestra Torah oral, Torah Shebe'al Peh, aclaramos porque en algunas ocasiones suele oírse decir que el encender las dos velas de Shabbat, eso no es Torah. Y ciertamente no es Torah escrita. Es parte de nuestra Torah oral. Recuerde usted que en el Har Sinai, a Moshe Rabenu, a Kadosh Baruj Hu, no solo le entregó la Torah escrita, sino que también le entregó la Torah Shebe'al Peh, la Torah oral. Por lo tanto, y ciertamente, encender las dos velas de Shabbat no aparece en nuestra Torah escrita. Esto es parte de nuestra Torah oral Shebe'al Peh, y es una mitzvah que es para las mujeres, para las hijas de Israel. Esta mitzvah, esta ceremonia, esta ordenanza de encenderlas recae sobre las mujeres. Pero dada la trascendencia mística que posee esta ceremonia, y el tener las dos velas encendidas en la mesa de Shabbat, dada la importancia de los secretos místicos
que contiene esta ceremonia. Por lo tanto, donde no hay una Isha, el encendido de la vela debe de hacerlo un Ish. Donde no hay una mujer, debe hacerlo un hombre. Esto para que su casa se beneficie y no quede desprovista, que no quede privada de esta luz y de esta energía divinas. Así que Shabbat Shalom para todos nuestros Talmidim y Haverim en cualquier parte del mundo. Shabbat Shalom en este día 6 de enero del año 2023 y día 14 del mes décimo, el mes de Tebet, del año 5783 de la creación del mundo. Y bien, en nuestro ciclo anual de las enseñanzas de nuestra Sagrada Torá, hoy hemos llegado ya a la parashá número 12. La parashá que lleva por nombre Vayehi. En la línea Askenazi dice Vayechi. En la línea sefardita la fonética es Vayehi. Esta es la parashá número 12 y por cierto la última del Sefer Bereshit. La última parashá del libro de Génesis. Con esta parashá Vayehi es que se da por cerrado el primer Sefer Torah, el Sefer Bereshit. Así que Vayehi, como sabemos, significa y vivió. Ese es el significado de nuestra parashá de hoy. Vayehi significa y vivió. Esto en relación a Jacob Avinu, a Jacob nuestro patriarca, quien, como vimos en la parashá anterior, debido a la hambruna que había en aquellos días en toda la tierra, a su regreso los 11 hermanos de Yosef a la tierra de Canaán, y habiéndole dado el informe a Jacob que Yosef vive aún, y que envía por él para llevarlo para Mitzrayim, para allá sustentarle, de manera que no perezca ni él ni su casa debido a la hambruna. En la parashá anterior, pues, Jacob descendió con 70 almas a Mitzrayim. Esto para unirse también a Yosef. Vayehi Jacob beretz Mitzrayim. Es como comienza nuestra parashá. Dice, y vivió Jacob en Mitzrayim. Vayehi Jacob be Mitzrayim. Y vivió Jacob en Mitzrayim. Ahora, Vayehi, el nombre de nuestra parashá, esa palabra Vayehi ciertamente es un código. No es necesariamente un relato más de la Torá o de la Biblia que venga a decir, no es que Jacob vivió 17 años en Misraim, los últimos de su vida. En la parte literal eso es correcto. Pero Vayehi, reitero, es un código y por cierto contiene una gran cantidad de enseñanzas, como siempre lo digo, en diferentes direcciones. Contiene tantas, pero tantas enseñanzas que podríamos desarrollar. De hecho, en la siguiente clase veremos un poco la parte mística, pero también podemos desarrollarla desde la perspectiva de nuestro diario vivir.
desde la óptica de la vida cotidiana. Ciertamente nosotros, los estudiosos de la Torá del Eterno, bendito sea Él, estamos llamados a estudiar la Torá en todos los niveles. Pero por supuesto no hay que dejar la parte también del diario vivir. Porque así como tenemos una neshama, tenemos un cuerpo, tenemos una parte espiritual, tenemos una parte física. Vivimos en un mundo espiritual, pero al mismo tiempo vivimos en un mundo físico. Por lo tanto, a Valleji podemos desarrollarle, y de hecho vamos a cubrir en esta sesión, en esta clase de hoy, vamos a ver un aspecto desde la perspectiva meramente natural, física o del diario vivir. Por supuesto, para ello vamos a tomar siempre como base a Jacob, quien, como sabemos, muchos años atrás, cuando los hermanos de Joseph intentaron matarlo o planearon matarlo primeramente, y después mejor lo vendieron como esclavo, y que para tratar la manera de cubrir el hecho, mataron un cabrito y la túnica de Joseph la llenaron, la curtieron de sangre y se la enviaron a Jacob, su padre, diciéndole, esto es lo que hemos hallado. Y le mostraron la túnica ensangrentada, la túnica de Joseph. Reconoce si es la túnica de tu hijo o no. Y Jacob se le quedó viendo. Él la había elaborado, confeccionado, y de inmediato dijo, es la túnica de Joseph. Alguna mala bestia lo devoró. Joseph ha muerto. Y a partir de ese momento, Jacob, nuestro patriarca, y los 22 años siguientes, Jacob estuvo muerto. No físicamente. Pero durante 22 años, Jacob vino, estuvo muerto. Muerto en vida, muerto en tristeza, en desconsuelo, muerto en dolor, en pena. Ciertamente fue un golpe duro en la vida de nuestro patriarca. Y por 22 años él estuvo sumido en una profunda tristeza. No solo por creer a Joseph muerto, sino porque, como lo hemos señalado en otras ocasiones, Jacob creyó que había fallado en la misión de engendrar 12 tribus. Ahora que supuestamente Joseph murió, solo queda con 11. Por lo tanto, a partir de allí, de esa noticia y de ver las ropas ensangrentadas, y los 22 años siguientes, Jacob fue sumido en la más profunda tristeza que jamás haya experimentado. Por lo tanto, reitero, durante los siguientes 22 años, Jacob estuvo muerto. Muerto en vida, muerto en tristeza, muerto en dolor, a causa de esa tremenda noticia. No obstante, en nuestra parashá anterior,
22 años después, sus hijos le dieron la noticia que Joseph vive aún y que es el gobernante en todo Mizraim. De ahí que la Torá nos dijo la semana anterior, después que Jacob escucha esa noticia, dice la Torá, Vateji Ruach Jacob. Y revivió el espíritu de Jacob. Y volvió a la vida. Y Jacob podemos decirlo, experimentó una resurrección, un renacer, un volver a la vida. Hoy nuestra parashá, en el primer versículo, comienza diciéndonos, Vayehi Jacob, y vivió Jacob. Así que después de Jacob, después de estar en una condición o de estar en un estado de muerte, Jacob revivió. Volvió a vivir. Su ruach volvió a la vida y vivió en Mizraim los mejores años de toda su vida. Ahora, sin ahondar en esta clase, en la parte esotérica, en la parte mística, en la parte meramente espiritual, sin meternos en ese mundo tan bello en la clase de hoy, ciertamente en esto de Jacob tenemos una de las principales enseñanzas o lecciones para la vida. De hecho, oiga esto, la vida de Jacob en este contexto es la misma experiencia de millares de personas en el mundo. Ciertamente. La vida de Jacob en este contexto es la experiencia de millares de personas en el mundo, que por diversas razones, y tal como lo decíamos el Shabbat anterior, bueno, hay personas que en un momento de la vida estuvieron posicionados y estuvieron muy arriba, muy bien, estables, fijos, pero por situaciones de la vida cayeron y de repente estuvieron abajo. Después de haber tenido dineral, hay personas que caen en la pobreza más extrema. Hay personas que han perdido su casa. Y eso, claro, hace que la persona caiga en una frustración, en una tristeza, en una depresión, como muertos. O, como lo decíamos, personas que han experimentado un divorcio o han perdido una buena posición laboral, de repente se ven y por lo tanto murieron. Murieron sin morir físicamente. Murieron sin morir físicamente. En otras palabras, tantas, pero tantas personas por situaciones amargas de la vida han quedado devastadas, sumidas en la ruina, en la tristeza, en el dolor, en la desesperación, envueltos en una noche muy, pero muy oscura.
y ciertamente han experimentado la muerte en algunas áreas específicas sin morir físicamente. Y esto es algo que cuánta gente ha experimentado. Ha muerto. Han pasado los años y no han logrado levantarse, recuperarse. Han creído que en esa condición van a morir físicamente, que así van a acabar sus últimos años de vida. Pero, a pesar de todo, con conciencia o no conciencia, lo cierto es que Akadosh Baruj Hu, el Eterno, bendito sea Él, quien está en control de toda la situación, en control de todos los mundos, de todos los universos, de todos los cielos, en algún momento dado de la vida, el Eterno hizo que tal persona volviera a la vida. Hashem, bendito sea, en el caminar del tiempo de esta persona, creó alguna circunstancia muy buena, una circunstancia favorable en favor de ese hombre o de esa mujer que ha pasado meses o años como Jacob, hundido en la tristeza, en el dolor, en la desesperación o en la depresión. Hashem ha creado alguna circunstancia en favor de ese hombre o de esa mujer, al punto que los ha hecho vivir nuevamente. Los ha resucitado de entre los muertos sin haber muerto físicamente. Les ha devuelto el entusiasmo, les ha devuelto la alegría, les ha devuelto las ganas de vivir. Eso significa que una persona así ha vuelto a nacer, ha resucitado entre los muertos. Lo que experimenta es que emerge de esa condición o de ese estado de muerte. Sale a flote. Aquel manto de tristeza, de desesperación o de dolor, Hashem viene y ese vestido se lo quita y le coloca uno nuevo de gozo, de óleo de gozo y de alegría. Tanto así que la tristeza del pasado quedó en el pasado y las personas comienzan a experimentar un nuevo renacer, una nueva vida, con nuevos propósitos para vivir y hacerlo con mucho entusiasmo, con propósitos de tal manera que, al igual que Jacob, después de haber estado muertos, vuelven a la vida, así que se puede decir de ellos también, Vayehi fulano de tal. Vayehi fulana de tal. Y vivió fulano, y volvió fulana, y volvió mengano, y vivió sotano. Es la experiencia de muchísima gente. Han estado muertos en vida. Personas que han perdido a un ser querido y no logran levantarse, no logran reponerse.
no consiguen superar ese golpe fatal de la vida. Pero cuando el cielo crea una circunstancia y revive el espíritu de esa persona, es ahí donde ese hombre o esa mujer vuelven a nacer. Jacob, hoy que ha descendido a Mitzrayim, la Torá, la Parashá, nos dice que vivió 17 años en Mitzrayim. 17 años. Y fueron los mejores años de su vida. Años de plena shalom, años de la comunión con la Shejinah, 17 años de disfrutar a sus 12 hijos, nietos, bisnietos, ver la nación que se le prometió, ver que va formándose cada vez más, ver a Joseph que es el virrey, ver a los 12 que son tzadikim. Es ahí donde nuestros sabios nos dicen que estos 17 años que vivió Jacob en Mitzrayim fueron los mejores años de su vida. Pero también los sabios nos dicen que esos 17 años buenos, de pura vida, que Jacob vivió en Mitzrayim, nos dicen los sabios, que Hashem se los dio en compensación por los años de sufrimiento que había tenido. Ese ciclo de 17 años de pura vida, dicen los sabios, que Hashem se lo dio a Jacob en compensación a todo el dolor que experimentó en los años anteriores. Esa palabra compensar o compensación, pongámosla entre comillas, subrayémosla, porque déjeme decirle que si estamos viendo que la historia de Jacob se cumple en tantas vidas, después que el cielo, después que el Creador del mundo viene e interviene en un hombre o en una mujer que ha muerto en alguna área específica de su vida por X razones, ahora viene el Eterno y compensa a ese hombre y a esa mujer por todo el tiempo que experimentó sufrimientos. Esa es la naturaleza de Akadosh Baruj Hu. No solo lo hizo con Jacob Avinu, de compensarlo con años buenos. Es la naturaleza del Creador del mundo, bendito sea Él, que después que una persona ha experimentado dolor, muerte, sufrimiento, agonía, desesperación, luto, duelo, cuando el cielo se manifiesta, compensa a ese hombre y a esa mujer por todo el tiempo que derramó lágrimas. ¿Y qué es eso de compensar? Es contrarrestar, equiparar o equilibrar. Es traer un beneficio como reparación. Oiga, es como que se le está resarciendo a la persona un gran bien
por el gran mal que tuvo que experimentar. Siempre el Eterno actúa así. Y lo hace con los Bene Israel y lo hace con los Goim también. Siempre termina compensando por todo el sufrimiento que hayan experimentado tiempo atrás. Así que cuando viene a Kadosh Baruj Hu y a ese hombre o mujer que por razones diversas de la vida experimentó muerte y le vuelve a la vida como compensación, a esa persona le va bien. Le coloca en una condición, en una posición privilegiada, de darle alegría, para darle satisfacción. Su alma encuentra el verdadero propósito para vivir y el Eterno coloca a esa persona en una condición mejor que la anterior, una mejor vida, de tal manera que lo sucedido atrás, el dolor, las lágrimas que experimentó, queden en el pasado solamente. Aprendamos cómo son los caminos del Creador del mundo. Así que si en este momento usted estuviera experimentando, pasando por una situación amarga o por una noche oscura, para usted es la parashá de hoy. Para usted es la parashá de hoy. Si usted dice, yo me siento muerto en vida, yo le digo a usted que vendrá el momento en que en los mundos superiores se dirá de usted, Vayehi, fulano de tal, fulana de tal, y vivió, renació, volvió a la vida, resucitó, se le inyectó un nuevo propósito para vivir y para vivir buenos años en compensación de los amargos que vivió en el pasado. De acá que una de las enseñanzas de la fe hebrea con respecto al suicidio, nadie debe de juzgar a una persona porque comete suicidio. No debe de juzgarse. De hecho, habría que estar en los zapatos de tal persona para saber qué es lo que realmente sucedió. Pero ciertamente en la fe hebrea no se permite, es prohibido juzgar a una persona que comete suicidio. De hecho, las razones del por qué a veces lo hacen es con áreas que acabamos de mencionar y muchas otras más que son parte negativas de la vida. Ahora, el caso es, siguiendo la línea de nuestra enseñanza, el caso es que quien se suicida está por un tiempo, antes de llegar a esa decisión fatal, está en una época, en un tiempo, en un ciclo de muerte. Por A o B motivos. Está en un estado de muerte. Alguna situación muy difícil de la vida que no puede superar, o sobrellevar, o salir adelante, pero está en una condición de muerte, aún estando vivo, físicamente hablando. Comete suicidio. Mala decisión. ¿Y por qué mala decisión? Porque no esperó la otra parte con la que el Eterno complementa
no espera o no esperó la parte de la compensación. De hecho, podría ser que cuando una persona se suicida, que está en un estado de muerte en vida por A o B motivos, pudiera ser que el creador del mundo, a la vuelta de la esquina, tenga ya el decreto divino que a esa persona se le va a dar vida y que se le va a compensar el tiempo del sufrimiento anterior. Y por no esperarse en el tiempo del eterno, se pierde la persona de esa segunda parte, Valleji. Así que tomar esa decisión ciertamente es una mala decisión. Es que el proceso del eterno siempre es este. La persona sufre, pero eso no es para siempre. A la vuelta de la esquina está riendo. Hoy está llorando. El día de mañana, puede ser semanas, meses o incluso años, el día de mañana esa persona que hoy está llorando puede estar danzando de alegría. Recordemos que las escrituras nos dicen que a los que aman a Kadosh Baruj Hu, todas las cosas les ayudan para bien. Recordemos que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno. En el Salmo 30 nos dice en el versículo 5, Salmo número 30, versículo 5, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Lo reitero, dice Salmos Tehilim 35, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Así que ciertamente todas las noches pasan. Todas las noches pasan. No hay noche que no pase. Todas pasan. En lo natural y en lo espiritual. En lo natural y en lo metafórico, en lo alegórico. Todas las noches pasan. Si el problema es que mientras estamos en esa condición de estar envueltos en la noche oscura, creemos que así será para siempre nuestra condición de vida. Creemos que en ese estado viviremos por el resto de nuestras vidas, que así vamos a morir. Pero no es así. No es así. Y si alguien por algún motivo murió en una situación así, Valleji, y vivió y vivirá en el Olam Haba. Pero la naturaleza de nuestro Abba Kadosh es que después que usted experimenta una noche oscura, ya tiene él reservada, preparada, tiene el tiempo cuando vendrá el nuevo amanecer para su vida. Así que todas las noches pasan. Por eso dice el Salmo, por un momento será su ira,
pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Y el versículo 11 dice, has cambiado mi lamento en danza. Desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. De nuevo, has cambiado mi lamento en danza. Desataste mi cilicio, o sea, la tristeza, y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré gloria mía y no estaré callado. Hashem Elohai, te alabaré para siempre. Ahora, para que veamos que esto es así la naturaleza del Eterno, que siempre el que sufre, después el cielo le compensa, dándole abundancia, prosperidad, levantando su cabeza, dándole tremendos propósitos para vivir con entusiasmo. Recordemos a Joseph. Joseph mismo pasó 13 años amargos en su vida. Podríamos decir que durante los 13 años Joseph estuvo como muerto. Pero llegó el momento en que el Eterno creó una circunstancia para hacer que Joseph viva. Y por los 13 años de sufrimiento que experimentó Joseph, la compensación que los cielos le dieron a Joseph, wow, fue el trono de Misraim. Fue la exaltación, vestirlo de honores, de gloria, darle autoridad, realeza, alegría, ser el salvador del mundo de aquella época, sustentar a su padre, sustentar la casa de su padre. Mire cómo fue la compensación que el creador del mundo hizo en favor de Joseph por todo el tiempo que sufrió. Este mismo patrón podemos verlo en Moshe. Moshe Rabeno, después de que mató al egipcio y se descubrió de que Moshe le había dado muerte, pues sabemos que Paró, el faraón, procuró matarlo. No le quedó de otra a Moshe que huir, salir huyendo. Podríamos decir, Moshe lo perdió todo. Y ciertamente así fue. Después de ser un príncipe honrado en Misraim, de repente no hay nada para él. No hay nada. Después de ser alguien, después se convierte en un don nadie. Le envolvió una noche oscura de 40 años. Pero esperó. Por esa noche oscura de 40 años que experimentó Moshe, el Eterno, bendito sea Él, le compensó. Dándole el llamado, escogiéndolo como el libertador de nuestro pueblo, como el pastor de nuestro pueblo y todo lo que sabemos de Moshe Rabeno. Siempre viene una compensación, mis amigos. Siempre viene una compensación. En este momento hay personas que me están escuchando, que yo veo que están conectados. Le vimos pasar por situaciones amargas, difíciles. Ahora el cielo les ha compensado las lágrimas que derramaron. Es la misma historia de tantas personas como también de Rabbi Shimon Bar Yochai. Hace poco decíamos
que por razones religiosas Roma decretó pena de muerte para Rabbi Shimon Bar Yochai, por lo que a este rabí no le quedó de otra que huir y fue a esconderse en una cueva durante 13 años, él con su hijo y algunos colegas cabalistas. 13 años en una cueva. ¡Qué incomodidad! Nada de bienestar. Situaciones precarias. Pero ahí el Eterno se le reveló. De hecho, de ahí salió la luz del Zohar HaKadosh para todo el mundo. De ahí salió la enseñanza mística que hoy por hoy nos cuesta descifrarla. Pero cuando el cielo nos permite darle una probadita a todos los secretos develados ahí en esa cueva, uno dice, wow. Entonces, por cada periodo que la persona experimenta de muerte en alguna área, algunas áreas, al final el Eterno termina compensándole. Es lo que tenemos en Jacob Avinu en nuestra parashá de hoy. Jacob estuvo como muerto. Pero hoy tenemos la parashá que dice, Vayehi Jacob. Y vivió Jacob. Ahora, esta sesión de Torah también quiero extenderla para todos aquellos que nunca han experimentado de este tipo de muertes a las que nos estamos refiriendo. Haz Shalom. Le toque que vivir a usted una experiencia amarga, Haz Shalom, le toque que experimentar a corto, mediano o a largo plazo en su vida la mala experiencia de morir en algún aspecto específico de su vida. Recuerde esta clase de hoy. Haga memoria de la clase de hoy. Recordemos el proceder, el método, el patrón que el Eterno hace con los suyos. Siempre termina compensándoles. Por lo tanto, cuando uno está metido con el agua hasta el cuello, no hay que desesperar. Siempre hay que tener la esperanza en el Eterno y siempre hay que decir, esto va a pasar. Esto va a pasar. ¿Cuándo? ¿Cómo? Ni idea tengo. Esto va a pasar. Pero si esto se ve que es imposible, va a pasar. Pero es que solo un milagro puede hacerlo, por eso va a pasar. Pero ¿cómo? Yo no veo que yo vaya a poder salir de esta situación. Va a pasar. Es nada más un proceso en su vida. Es una noche oscura nada más para usted hoy. Pero siempre viene la mañana. Va a pasar. Y recordemos siempre ese patrón del cielo. Al final viene la compensación. Es que por eso es Vayehi. En la compensación viene el Vayehi. Y vivió. ¿Qué tipo de vida? ¿Cómo? ¿En qué condiciones? Nuevas, diferentes, buenas, mejores. ¿En qué área ahora el Eterno le hace vivir? Así que el estudio de la Torah, mis amigos,
tiene que ver para abrirnos los ojos, tiene que ver para que podamos desarrollar conciencia de cómo son los métodos de nuestro Abba Kadosh, de cómo son las maneras en que los cielos trabajan. Dice el dicho, y es una verdad bien cierta, que después de la tormenta siempre viene la calma. Después del lloro siempre viene la consolación. Después del dolor viene el alivio. Después de la muerte viene la vida. Y viene, mis amigos, y por eso le dije, lo ponemos entre comillas y lo subrayamos, y viene con compensación. Viene con compensación, al punto que el Eterno después nos hace estar mejores de lo que anteriormente estuvimos. Por supuesto que mientras estamos en una condición de muerte, sea en el área que sea, tengamos la seguridad que el Yetzer Hara nos vendrá a hablar con palabras convincentes. Nuestra propia realidad nos hará creer que ese fue el acabose. El Yetzer Hara, ¿qué no nos va a decir o qué no nos dice mientras estamos en esa situación difícil? Y parece que tiene razón. Y si nosotros somos tan cuerdos, también decimos, es que lo que está a la vista no necesita de anteojos, de lentes. Es que esta es mi realidad. Es lo obvio, lo que es lo que estoy experimentando. Esto es así y esto es así. Va a pasar, mis amigos. Ciertamente va a pasar. Y lo aprendemos de nuestra parashá de hoy. 22 años de sufrimiento. Ahora tenemos Vayej y Jacob. Y vivió Jacob. Y como compensación de los años en que estuvo triste, ahora a Jacob se le dieron los mejores años de toda su vida. Los mejores años de toda su vida. Aprendamos los tiempos del Eterno, aprendamos los métodos, los patrones, las formas en que el Creador del mundo trabaja. Así que para cualquier situación de la vida, hay que decirnos, esto también pasará. Porque, como dice el eslogan muy conocido nuestro, Gamzu Letová. También esto será para bien. Gamzu Letová. Guardemos en nuestra memoria, guardemos en nuestra Neshama esta enseñanza. Todos vamos a necesitar recordarla en algún momento dado. Y nos va a dar tranquilidad, aunque el Yetzer Hara nos diga lo contrario, pero siempre tendremos presente que estos son los patrones del Eterno con nosotros. Así que nos quedamos acá con esta primera sesión de Torah de la Parashá Vayehi, nuestra Parashá número 12. En la siguiente sesión, Bezrat Hashem, vamos a verle caras místicas. Hoy nos hemos ido por la parte de la vida cotidiana, del diario vivir,
lo que a veces necesitamos en el día a día. Mañana, Bezrat Hashem, continuaremos a las 10 de la mañana, hora de El Salvador. En este momento vamos a proceder todos familiarmente a hacer el Kiddush en nuestras mesas de Shabbat. Vamos a hacer esa ceremonia mística de conexión con la luz y la energía de la Malká, la Reina Shabbat, y hagámoslo lo mejor, con concentración, con kavaná, con esmero, con entusiasmo, porque es lo nuestro. Y en la medida que nosotros lo hacemos con kavaná, por supuesto que nos beneficiamos de toda la energía que hay para nosotros en este día sagrado. Así que Shabbat Shalom para todos. Shabbat Shalom y buen provecho. Y disfrute su Kiddush en la mesa Shabbat.